Seguimos con nuestro programa y ahora tenemos un tema que ya tratamos al principio del mismo con Ricardo Gilavedra, aunque le dimos el enfoque a la conversación, más a la charla con Ricardo, más desde el punto de vista de cómo encontró el colegio público, del rol tanto en lo que se refiere a la defensa de la abogacía como en cuanto a la defensa del Estado de Derecho, hablando en general, y por supuesto también la apreciación del colegio de abogados, del colegio público de abogados. Siempre hay que resaltar que hay dos colegios: el colegio de abogados de la ciudad, el colegio público. Del colegio público de abogados, obligatoriamente todos tenemos que estar matriculados. En el colegio ciudad es un colegio, es una asociación civil que tiene mucho predicamento y del cual no es obligatorio. Yo estoy asociado porque siempre me pareció que era una institución sumamente valiosa desde el punto de vista de la capacitación, desde el punto de vista de los cursos y de las reflexiones que uno en las distintas comisiones con enjundia podía apreciar. Pero le preguntamos justamente por qué no había habido un pronunciamiento del colegio público. Y claro, esto es lo que se preguntaban muchos, y muy acertadamente dijo que como las comisiones y los institutos no estaban funcionando, él tenía que tener el aval de la comisión, más allá que él entendía que evidentemente estaba en contra de esta ampliación de la Corte, esta locura que se quiere implementar. Y justamente tenemos para hablar de este tema al titular de FORES. FORES es otra institución muy vinculada con todo el quehacer forense, también una institución que siempre se ha caracterizado por trabajos muy medulosos en todo lo que se refiere a la administración de justicia, a todo de tener un poder judicial absolutamente independiente, y lo tenemos acá porque aparte es un destacado constitucionalista. Y le voy a contar algo a Rodolfo Osvaldo, que el otro día almorzando con Alfredo, una anécdota muy curiosa antes de presentarlo, le pusieron en el zócalo de un canal de televisión Alfredo Roque Vítolo, ex ministro de Interior, que bien se mantiene, diputado mandato cumplido, en homenaje a su abuelo, que yo digo, yo no recordaba que él tiene dos prestigiosos juristas, uno quizás más destacado como jurista, el otro más como político, que son sus abuelos. Él se llama Alfredo Mauricio Vítolo, Alfredo por Alfredo Vítolo y Mauricio por Mauricio Yadarola. Con esta presentación no, porque fue muy gracioso cuando me lo mostraste, no lo podía creer. Así que, la forma, no vamos a mandar preso al canal que lo puso, pero la forma tan descuidada que tienen en buscar... porque el abuelo fue ministro del Interior de Frondizi. Y claro, había sido un destacado diputado del bloque de los 44. De los 44. Estamos hablando de Estamos hablando primero del 58, cuando fue ministro de Interior, y antes de él... ¿Cuándo fue Alfredo? Alfredo, buenas tardes. Entre el 48 y el 52. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Quería contar esta anécdota porque me pareció, incluso tengo la foto que me lo mandó porque sacó, pero tan gracioso. No, te digo, Jorge, Osvaldo, la verdad es, por un lado es muy gracioso, como dicen ustedes, pero por otro lado yo me siento tremendamente orgulloso. Claro. Porque como dicen ustedes, algo que ocurrió hace casi 65 años y la gente sigue recordando a mi abuelo como ministro de Interior. O sea, y esto para mí es un orgullo familiar muy grande, ¿no? O sea, en un momento en donde la política está tan desprestigiada, este tipo de cosas son de alguna manera una caricia muy linda y una reivindicación realmente de la política. Hace muchos años, cuando se inauguró el busto de mi abuelo en la ciudad de Buenos Aires, le habían puesto una placa que lamentablemente hoy, por el vandalismo que existe, desapareció, que decía que Alfredo Roque Vítolo era el paradigma del político argentino. Lo recuerdo bien porque está cerca de la Facultad de Derecho. Y Exacto. ahí estaba la parada del colectivo, y mientras yo lo esperaba, yo soy lector de placas, como miro, y me acuerdo que me llamaba la atención esa. Sí. Así que eso es un lindo recuerdo. Bueno, ya está presentado, nos acompaña también el doctor Ezequiel Domínguez.
Ya está presentado, Alfredo. Y bueno, la pregunta se vinculaba más allá de que ahora me tiraste otro tema para hablar, porque el puente, en realidad el puente de la Facultad de Derecho originariamente se llamaba Alfredo Roque Vito. Ah, no sabía. Le cambiaron el nombre por el de Carlos Sánchez Viamonte, Ah. otro prestigioso Sí. político de origen socialista, Socialista. constitucionalista. Pero más que nada, yo calculo que fue por un error, no por nada político No, de no, juego no, en contra. por un error, porque el que lo propició fue Banossi, no tengo entendido el nombre de Sánchez Viamonte. Exactamente, Y él me dice, porque yo no tenemos una quiero, excelente relación. y yo no quiero, tengo excelente relación con Banossi, y no quiero decir nada, porque con los herederos de Sánchez Viamonte son muy amigos míos. ¿Ah, sí? Claro, me dice él, Ah. me dice Alfredo. Ah. Entonces me dice, no quiero la cuestión, pero vamos a ver cómo le podemos, quedé en que Ah. lo voy a empezar a investigar para ver cómo le podemos dar la vuelta para a lo mejor poner la plazoleta. Vamos a hacer alguna cosa, tal alguna cual. cosa para reivindicar la figura de los dos que fueron en una época, que tenés razón, que está tan devaluada. Yo me acuerdo que en mi casa, yo era chico, se hablaba, tenía 7 años, se hablaba loas del gobierno de Frondizi, no porque está bien, mi tío Manuel Enríquez era presidente de YPF en la época de Frondizi. Entonces se hablaba, pero se hablaba muy bien mi viejo de Alfredo Vítolo, es de él se hablaba, el único ministro que yo recuerdo en la infancia que haya escuchado hablar en mi casa de un ministro, porque viste se hablaba de presidentes, pero no de ministros, en el caso de Vítolo sí. Bueno, la pregunta que te queremos hacer es cómo, más allá del disparate, cómo ves esto y cómo ves lo que hoy están lanzando, parece, el kirchnerismo de hacer una consulta popular para modificar el número de ministros de la Corte. No pongas esa cara de asombro porque lo acabamos de ver por televisión. No, lo sé porque ya me han llamado varios para no todavía de medios, pero me han llamado varios para preguntarme de qué se trataba eso. Inclusive el Senado ha pasado un cuarto intermedio sobre esa cuestión y el miércoles continúa en el debate, así que va a estar en el candelero. Pero el tema de la Corte, yo creo que el tema de la Corte es... A ver, es grave, diría que es más que grave, es gravísimo. Es gravísimo porque voy a usar una cita. Es una cita que no es argentina, pero como en todas partes se cuecen habas, esto ya pasó. En 1937, en Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos le rechazaba las políticas al presidente Roosevelt. El presidente Roosevelt presentó un proyecto de ley, lo presentó públicamente en lo que sería hoy, diríamos, una cadena nacional. No es lo mismo porque no había en televisión en ese momento, era una fireplace chat en la radio, en donde él decía que la Corte no estaba acompañando el signo de los tiempos y que estaban viejos, que tendrían que jubilarse, y que por eso proponía un proyecto para ampliar el número de miembros de la Corte, para acompañarlos, ayudarlos a que saquen más rápido las sentencias, a que estén más siguiendo los lineamientos del mundo moderno. No sé si les suena esto, ¿no? Este tipo de argumentaciones que se escuchan. Y el comité de la Comisión de Poder Judicial y de Acuerdos de la Corte del Senado de Estados Unidos, en donde Roosevelt tenía una mayoría absoluta, no recuerdo si mayoría absoluta o inclusive tenía la unanimidad, le rechaza el proyecto. Le rechaza el proyecto con términos durísimos. Su propio partido. Términos durísimos. Su propio partido. Términos durísimos. ¿Qué? Su propio partido. Su propio partido. Se lo rechaza con términos durísimos, diciendo, es la primera vez que se presenta un proyecto tan descarado para intentar modificar la jurisprudencia de la Corte Suprema, simplemente porque no nos gustan sus sentencias. Demos una lección que nunca sea olvidada. Preferimos una Corte independiente, una Corte que no tema expresar sus honestas opiniones, que una Corte que por temor o agradecimiento al poder pueda convalidar cualquier cosa que hagamos. ¿Qué año fue? No somos 37. jueces por los jueces. Eso fue en el año 37. Yo, la verdad, podría repetir esto y decir, cierro el caso acá, porque esto es lo que estamos viendo. Es tan burda la maniobra, es tan grotesca la maniobra, de este sentido, que lo que se está buscando es modificar la composición de la Corte para cambiar la jurisprudencia de la Corte, porque la Corte no me gusta. Es más, lo han dicho los gobernadores que acompañaron al presidente.
no queremos que saque la sentencia. Hay mecanismos para que los gobernadores se expongan. Están los amicus curiae, pueden presentarse en el expediente. Hay una cantidad de formas, pero tratar de modificar la composición para cambiar la jurisprudencia es de una grosería. Y si a esto además le agregamos esa pátina de pseudo academicismo que le pretendió dar en el debate en comisiones el ex juez de la Corte, lamentablemente en este punto, Zaffaroni, que manifestó un grosero desconocimiento de lo que dice la Constitución, planteando que ampliando la Corte se lograría que la Corte pueda hacer casación de derecho común, o sea, que pueda unificar la jurisprudencia de derecho común, una función que no ha sido delegada por las provincias, una función que sería inconstitucional. O sea, significa no tener la menor idea de cómo funciona el sistema constitucional y significa un manoseo de un poder del Estado. Contundente, por cierto. ¿Y vos ves la posibilidad que esto pueda llegar a avanzar? Ahora vamos a los números, al poroteo. No, avanzar es muy posible que avance. A ver, es muy posible que avance. En el Senado estarían los votos. Puntualmente, claramente la oposición no concurrió al debate en comisiones, o sea, no presentó expositores sobre esta cuestión. El tema muy probablemente salga sobre mayorías partidarias muy finitas, pero hoy por hoy en el Senado tienen la mayoría para poder aprobarlo, especialmente porque esto también va en línea con lo que propuso en su momento el senador Beretilnec, que es el swing vote en este punto, ¿no? Que es el que juega siempre en esa lógica: si me acomodan un poco yo doy el voto, parte de una negociación política que es admisible, por supuesto. Pero lo que yo veo es muy difícil que esto pase en la Cámara de Diputados, en donde claramente estas mayorías no se estarían dando. Y por eso creo yo que, como decías recién, están intentando apurar el proyecto de ley de consulta popular para llevar a la consulta popular la discusión sobre el tema de la ampliación del número de miembros de la Corte. La pregunta es, ¿no habrá algún gobernador que ante la tentación de tener su propio cortesano sucumba a las convicciones partidarias y diga, bueno, ante busquemos el mal menor? El mal menor es que podamos meter alguno. Vos sabés que a veces vos sos un excelente catedrático, pero también tenés un buen olfato político y sos un político en definitiva y sabés que estas cosas se pueden dar. Esto le tengo un cierto... pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Desde porque, ya. A ver, me parece a mí que acomodaría, especialmente porque tengamos en cuenta que, dada la lógica estructural del sistema constitucional, el juez que, más allá de que es inconstitucional, ¿por qué? Porque conforme a la Constitución, a los miembros de la Corte los nombra el presidente con acuerdo del Senado, con lo cual esto de plantear que los nombra un gobernador sería negar lo que dice la Constitución o hacer un dibujo, ¿no? Sería el gobernador le propone al presidente nombrar a alguien y el presidente, que no está obligado a hacerlo, lo haría. Qué pero disparate, ahí también hay un ruido estructural en esa lógica, ¿no? Pero qué disparate. Pero pensemos que, aun cuando se pudiera, el juez de la Corte dura mientras dure su buena conducta, hasta los 75 años, con lo cual supera en mucho al candidato, al gobernador que lo está nombrando. Entonces también acá hay un tema que me parece que los gobernadores querrían ser jueces de la Corte en esta lógica, ¿no? Seguro. En el último programa de Carlos Pagni, que no queremos esto, pero bueno, está plasmado en una norma, habla que en el artículo 22 del famoso Decreto Ley de Organización de la Justicia Nacional, que es el 1285/58, establece de que la posibilidad de que se pueda nombrar en caso de vacancia sin recurrir a los resortes constitucionales. Esto no podría ser que en alguna de estas cabezas enfermizas que tiene el oficialismo esté dando vueltas esa posibilidad para sortear los 2/3. Sí, a ver, no me cabe ningún... A ver, yo creo que sí. Creo que acá hay varias cuestiones. Yo, contrariamente a lo que piensan muchos, defiendo la cláusula de la Constitución, más allá del análisis político que uno puede hacer con el tiempo, ¿no? La designación que hizo el presidente Macri en su momento
del doctor Rosati, del doctor Rosenkrantz como jueces en comisión en la Corte Suprema, yo creo, en el momento que lo hizo, yo creo que era una potestad constitucional. Específicamente creo que estaba la potestad, más allá, insisto, de la evaluación del timing político de esta cuestión. Aclaremos que el Congreso estaba en receso y teníamos Estaba en una receso, Corte con exactamente. 3 miembros. Exactamente. Después de todo se dio la dinámica en donde nunca llegaron a asumir. Por eso a veces es muy gracioso porque uno escucha en debates y en debates políticos porque nombró 2 jueces por decreto. En realidad los jueces nunca asumieron, los jueces nombrados por decreto, y los jueces recién asumieron cuando tuvieron el acuerdo del Senado. Pero yo creo que es una potestad. Con lo cual no sería ilusorio pensar que si saliera la ley de ampliación, esta ley de ampliación no fuese cuestionada y no estuviese suspendida en su aplicación, porque son todas alternativas que podrían llegar a ocurrir, el Ejecutivo pudiera pretender que hasta tanto se cumpliera el acuerdo de 2/3, que es otra historia que no hay ninguna posibilidad de que hoy se obtenga, hasta ese momento yo nombro jueces en comisión que durarían 1 año, lo cual podría ser un juego político. Ahora sería un escándalo jurídico, sí, un escándalo político importante, ¿no? Y formalmente, sí, yo trato nunca de decir esto porque esa posibilidad existe. Y el hecho de que el gobierno de Juntos por el Cambio haya acudido a ese resorte, por más que también formalmente esté en la Constitución, podría avalar a otro gobierno a hacerlo. Es que por supuesto, es claro, que desde ya. Desde ya. O sea, yo acá separo lo jurídico de lo político. Sí. No, yo coincido. Lo cierto es que acá hay un planteo, ¿por qué? Porque desde la formalidad esto es correcto, pero yo creo que políticamente sería un escándalo. No, creo que sería de proporciones extraordinarias. ¿Cómo es que dice que usa López Murphy esa palabra? Colosal. Colosal, diría López Murphy. Y realmente habría que salir a sentir la protesta por todas las formas posibles, porque sería un vaciamiento de la legitimidad del Estado de Derecho muy grande, sí. ¿No? Una cosa en todo caso, a ver, y vamos a la misma regla, ¿no? El sistema constitucional funciona en base a 2 reglas. Una, la buena fe política. O sea, todo el sistema constitucional se sostiene a partir de la buena fe política. Rota la buena fe política, ningún sistema se sostiene. Primer elemento. Segundo elemento es que yo tengo que ser respetuoso del sistema. Puedo jugar en el límite, pero cambiar, imaginemos este argumento, ¿no? Porque supongamos que sale la ley, tenemos 22 cargos a nombrar, tendremos un problema. ¿Por qué? Porque tenemos 2 santafesinos, por empezar, con lo cual ya se nos desequilibra con la actual composición, como quedarían. Imagínense ustedes nombrar 22 jueces, con lo cual lo que estoy haciendo es nombrar el tribunal entero, porque no tengo ninguna posibilidad de modificar. O sea, es cambiar las mayorías, y esto importaría, en mi opinión, una notoria ruptura del principio de separación de poderes. Alfredo, ¿cómo estás? Te habla Ezequiel Domínguez, y mientras te escuchaba hablar de la buena fe, me acordaba que en realidad este ataque a la Corte es nuevo en sus argumentos, pero antes había sido atacada por el tema de la democratización de la justicia, ¿te acordás? Es como que se vuelve a plantear el tema de la justicia, pero con otra cara. ¿Vos ves alguna relación entre la democratización y la federalización de la justicia? Yo creo que es lo mismo. Yo creo que o sea, es todo parte, a ver, pero es parte también de una concepción. O sea, yo creo que esto va mucho más allá de la lógica del caso puntual de los intentos, como se dice, de que esto es para que las causas de corrupción no se fallen de una manera u otra. Yo creo que es estructural, creo que hay un pensamiento que parte de la base de que el Poder Judicial tiene que ser un poder que está subordinado al poder político de turno. Eso es estructural, es el pensamiento de esa lógica de un Poder Judicial que responde a la lógica del poder del momento, a las mayorías populares. Esto lo han dicho varios diputados y varios senadores. Sí. De hecho, digamos, lo dijo en su mensaje inaugural el 4 de junio de 1946 Perón, que la justicia debía ir acompasada al sentimiento popular que implícitamente, digamos, encarnaba él. Ahora, en el marco de estos ataques hay una embestida muy grande contra uno de los jueces en particular, que es Carlos Rosenkrantz,
siempre es el blanco predilecto, pero ahora a partir de una conferencia que él dio en Chile, en la que expresó que le parecía equivocada esa idea de que donde hay una necesidad hay un derecho, frase que se atribuye a Eva Perón, y por lo tanto le están diciendo de todo, y recién me mandan un tuit del diputado Tailade, donde una pintada en una pared que dice "Viva el cáncer", cosa que aparentemente nunca existió, que se dice que pintaron cuando estaba por morir Evita, y dice "Cuadro colgado en el despacho de Carlos Rosenkrantz". Ya es el disparate llevado a la entramos, claro, a ver, claro. yo he estado en alguna oportunidad en el despacho del doctor Rosenkrantz, a quien conozco hace muchísimos años, pero no recuerdo que hubiera algo, y tampoco me parece que si lo tuviera, estuviera poniendo en el despacho de la corte, Además, ¿no? además es una infamia. Una cosa burda que no. Tailade es una O sea, cosa. Yo lo tuve. Yo creo, a ver, lo que sí creo es que, en primer lugar, sacar las declaraciones del doctor Rosenkrantz de contexto, como se hizo, es bastante complicado. De hecho, inclusive un diario sacó unas declaraciones de Elena Hayton que contradecirían la postura de Rosenkrantz. Creo que estamos entrando en un debate bastante tonto y bastante absurdo, en particular porque el argumento de Rosenkrantz es un argumento desde el punto de vista de la filosofía y la teoría general del derecho, con lo cual hace falta un trabajo muy complejo y muy profundo. Pero esto va enmarcado en una lógica generalizada, y acá me voy un poquito de la política cotidiana, de la idea de que en la que hemos caído en un individualismo tan fuerte hoy en el mundo, a nivel mundial, esto no es solamente Argentina, en donde planteamos que si yo quiero, tengo que poder hacerlo. Y esto niega la existencia del otro. ¿Por qué? Porque si yo quiero, paso. Entonces, la necesidad mía, yo tengo que matizarla con la necesidad de los demás. Y tengo que buscar los equilibrios. Y yo creo que esto es lo que planteaba Rosenkrantz, que no es todo, vale todo, sino que la necesidad de acomodar las necesidades en función de los problemas de todos. Porque es lo que estaba diciendo. Decimos, ¿quién puede estar en contra de vivienda para todos? ¿Quién puede estar en contra de educación para todos? Pero el tema es, bueno, bárbaro, ¿cómo lo acomodamos? Porque nos guste o no nos guste, los recursos son finitos. La sábana es corta, la sábana es corta. Te tapás la cabeza. Y por eso yo creo que los tratados internacionales han sido muy precisos en esto. Ir garantizando progresivamente en el marco de los recursos disponibles. Esta es la regla. Por supuesto que hay parámetros mínimos, que hay que garantizar un mínimo de educación, un mínimo de salud, un mínimo de alimentación, hasta donde se puede, porque hasta donde no se puede, no se puede. Nos guste o no nos guste, no tenemos la maquinita bueno, algunos tienen la maquinita de imprimir billetes, pero uno siempre cuenta, a mí me gustaba cuando era chico, que venían los magos a los cumpleaños y sacaban de un papel un billete. Bueno, eso lamentablemente no es cierto. Muchísimas gracias, Alfredo. Como siempre, un gusto tenerte entre nosotros. No, gracias, Jorge. Gracias, Osvaldo. Gracias, Alfredo. Gracias por la invitación y a disposición cuando quieran. Gracias.